Cuando tenía 23 años empecé comprando obras de Broadway y trayéndolas para acá. Arranqué tranqui, pero nunca me había mostrado realmente cómo yo era. Lo que engloba un poco todo sería como creativo. Y se viene a otro mundo, totalmente distinto, que el que no esté adaptado a que de un día para otro las cosas le cambien totalmente, la va a pasar muy mal. Tenés que tener mucha paciencia. Si pensás que te las sabes todas, te las vas a pegar un palo. Tuve 3 restaurantes también y los tuve que cerrar. Emprender es eso, es abrir y cerrar la puerta y que alguien apague la luz. No soy de renegar de los fracasos. No me gusta hacer alarde o ser un fanático del pozo. Mientras más entrenas la cabeza, más fácil es adaptarte a cualquier cosa. Tengo ganas de abrir un videoclub. No vas a ver nunca que hay del otro lado de la puerta si no lo abrís, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada, primer episodio de Banco Una Banda, este espacio donde conversamos sobre distintos aspectos, sobre tomar decisiones, motivaciones, dinero, plata, por supuesto. Y hoy vamos a hablar con Gastón Sofriti, que lo viste en la televisión desde chico, lo ves en las redes sociales, en algún TikTok te aparece, así que está presente desde hace mucho tiempo con nosotros y acá está en persona. Bienvenido, Muchas Gastón. gracias. ¿Vos cómo te presentás ahora? ¿Como actor, productor, creador de contenido? Una buena pregunta. Creo que lo que engloba un poco todo sería como creativo, una cosa así. Porque a veces estoy delante de cámara, a veces atrás, a veces para tele, a veces para redes. Voy como variando, ¿no? ¿Y en qué momento empezaste a hacer ese cambio? ¿O qué pasó que dijiste, che, por ahí, más de ser actor, voy a empezar a tener yo mi propio espacio, ser yo el que tomo las decisiones, ser el dueño, entre comillas? Mira, cuando tenía 23 años empecé comprando obras de Broadway y trayéndolas para acá. Arranqué tranqui. Sí. Pero porque tenía ganas, no me llamaba mucho para hacer teatro. Dije, bueno, si no me llaman, me llamo yo. Digo, no me queda otra. Y era como el chico de la tele. Y siempre estaba como dentro de esos mundos. Venía a hacer muchas series para chicos. Después algunas para grandes que fueron bastante conocidas. Venían a ser graduados en ese momento, que había sido como un boom. Y dije, bueno, es un buen momento para probar. Y ahí empecé a investigar, a ver cómo podía hacer. Armé un equipo con unos socios que tenía en ese momento. Nos fuimos a Estados Unidos a comprar obras, que tampoco es tan fácil hacer eso. Y ese fue como el inicio. Dije, che, acá hay algo que me gusta mucho. Yo estaba muy acostumbrado a que me llamaran para hacer cosas. Y esa adrenalina de no saber qué va a pasar, no saber si al otro día podés seguir haciendo la obra de teatro o no, porque te fundiste. Claro, eso te iba a decir, es un quilombo también. Sí, es un quilombo y tiene cosas muy tremendas, pero a mí esa adrenalina me encanta. Y lo traspolo a alguien que por ahí tiene un laburo, que no le copa tanto, dice, bueno, en algún momento aplico a ver si me sale otra cosa. En paralelo podés empezar tu propio emprendimiento, como hiciste vos. ¿Qué aprendiste en ese camino de empezar tu propio trayecto? No, bueno, que tenés que tener mucha paciencia, más que nada, y que si pensás que te las sabes todas, te vas a pegar un palo, que es normal que también te pase que creas que te las sabes todas, porque por ahí te va bien de entrada también, y eso a veces no es tan bueno. Hay golpes que son necesarios, ¿viste? En algunos momentos, porque te va formando a los 23 años, más allá de que por ahí hay pibes que vuelan, son aviones, más con la tecnología que hay hoy y las cosas que hay hoy. En ese momento era raro, qué sé yo, era raro. El promedio de edad de todos los que hacíamos esa obra de teatro en la calle Corrientes era 23. Claro. O sea que ya era todo raro. Y tener empleados, pagar sueldos, todo ese universo como de adulto, ¿lo aprendiste así de un tirón? Y lo aprendí haciendo. Venía de ese mundo y siempre fui como muy curioso de ver cómo se arma la estructura de un equipo, de la parte técnica, de la parte de producción, pero más que nada en televisión. Y yo me estaba pasando a teatro que, a ver, hay ciertas similitudes, pero no es lo mismo. ¿Y cómo funciona esto de ir a comprar una obra de teatro? Digo, ¿vas como un menú de un restaurante y elegís la que querés? ¿Es así de simple o no tanto? A ver, el menú existe, pero no para cualquiera. O sea que yo no lo tuve. Es como que hay gente que puede acceder a eso, pero y hay como una especie de monopolio en donde siempre esas obras le llegan a ciertas personas porque hay arreglos en cada uno de los países. Y nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Compremos una obra no estrenada. No una estrenada porque le van a avisar y nos van a cobrar más caro. Entonces compramos una obra que no estaba estrenada y tuvimos la suerte de que esa obra después la protagonizó Anna Gunn, que era la protagonista de Breaking Bad. Laura Eason era la autora, que era la de House of Cards. O sea, había todo un mundo alrededor que se fue armando sin querer queriendo. Claro. Y decías recién que uno tiene que aprender a veces de que te puedes pegar un palo y aprendes de eso también. ¿Recordás ese primer encontronazo, ese primer bajón? Sí, claro.
De hecho, en esa obra, los primeros 3 meses fueron muy buenos. Para entrar a hacer esa obra de teatro, el derecho de piso era bastante alto, que había que pagar un seguro que era muy caro. ¿Qué es el derecho de De piso? derecho de piso me refiero a cuando no te tienen confianza, porque es lógico, yo también haría lo mismo. No es que era una cuestión económica, sino que era el derecho de piso de... No, también era digamos, social. económica, porque pagás un seguro que en general un productor normal que viene con cierta trayectoria no paga, porque por confianza, pensaban estos pibes en a pegar un palo, que estaba bien, yo hubiese pensado lo mismo si hubiese estado del otro lado. Y bueno, estuvimos 6 meses al final, podríamos haber estirado un poco más, pero en los últimos 3, justo el año político, año de elecciones, 2015, bastante caótico todo. Y bueno, había como una bajada, ya en octubre se había puesto picante el asunto y yo también estaba muy estresado, yo estaba quemado de hacer el doble rol, porque estaba arriba del escenario y abajo del escenario y no me daba más la nafta. Y ahí dijiste, esto no va más. Y no lo puedo hacer, o sea, Claro. queríamos hacer giras y no pudimos. Era complicado. Y era una obra que era difícil de mover por más que tuviese 2 personajes. La estructura era muy grande. ¿Y te frustró en ese momento? Sí, siempre te encontrás con paredes, ¿viste? Como ahí en el medio que decís, che, esto yo no pensaba que era de esta forma. Y bueno, sucede y tenés que poner la mejor de las ondas y remar para la que viene. ¿Y después cómo siguió el camino? Digo, ¿cómo terminamos en el Gastón yendo a cocinar a la casa de gente que se encuentra en la calle? Y te hago un repaso rápido. Después me fui más para el mundo de la ficción, empecé a producir cosas. Produjo una serie que se llamaba Millennials, que estuvo en Netflix dando vueltas, que tuvo un montón de temporadas al final, que arrancó como un programa de televisión para un canal de acá y terminó vendiéndose. Y la verdad que era una serie que estaba hecha con muy poca plata. También ahí aprendí a moverme con un palito y nada. A Con 2 maximizar palitos recursos. Sí, sí, tenía muy pocos de ese lado. También aprendí un montón. También fue bastante estresante. Después también escribí alguna peli y se la vendía a Star Plus, o sea, más como autor y además la protagonicé, como que hacía como cierto recorrido. Em, y después, bueno, con los últimos años, cuando empecé a ver que lo digital se estaba comiendo a todo lo que era el mundo tradicional, que ya lo venía viendo hacía rato, que para mí las plataformas en ese sentido iban a tener mucha más cantidad de proyectos que los que tienen hoy. Yo consideraba eso y también me empecé a dar cuenta que no, porque era difícil mantener y sostener esos monstruos, ¿no? Gigantes de producciones que salen muy caras. Y en Argentina también había como muchos problemas para producir. Entonces, bueno, la combinación hizo que digan, che, tengo que irme para lo digital. De alguna forma tengo que entrar en este mundo. Ya tenía una cuenta antes de empezar con eso, con 1.3 millones de seguidores. O sea que no arrancaba de cero, pero nunca me había mostrado realmente como yo era. Y dije, tengo que hacer esto. Y tengo que mostrar al público que ya está y sumar nuevo con algo que a mí realmente me guste. Y ahí fue. ¿Y con qué te encontraste? Digo, porque pasaste de tener productores jefe o vos ser a tener ahora de jefe al algoritmo, ¿no? Sí, absolutamente. Muy buena. Es difícil porque obviamente que es impredecible y vos crees que sabés y la tenés clara un rato y después te lo cambian y todos los años cambia, cada mes cambia también. Y bueno, es difícil encontrar formatos que realmente sean como exitosos o ganadores y repetirlo y poder salir de esa lógica. Yo pude salir ya un par de veces, pero siempre me tengo que volver a reinventar cada vez que lo hago. Claro. ¿Y te cansa un poco eso o te lo tomás como un desafío, como arrancar de nuevo un poco? La primera etapa, los primeros minutos de la cuestión, o si no, no sé, el primer mes por ahí me cuesta bastante. Y me tiendo como a ir un poquito para abajo, pero así como voy para abajo, voy para arriba bastante rápido yo. Como que hago procesos rápidos. Digo, che, esto, uy, que no, sí, me estresa. Y al toque salgo y esa posición incómoda a mí siempre me hace bien. ¿No? Te moviliza. Sí. Y a lo largo de la carrera, conociste, hablábamos recién antes de empezar la entrevista, también giras por Latinoamérica, conociste un montón de lugares en el mundo. ¿Recordás alguno así muy flashero que hayas dicho, ¿qué hago acá laburando? La primera gira que hice en mi vida, que fue en Israel, a los 13 años, Tel Aviv, en un estadio de 15.000 personas, 10 funciones, delirio. Hablaban en español, que sabían las canciones en español, hablaban hebreo en general, o sea, que era realmente muy raro encontrarse con eso. Y la pasión que tenían, ¿no? Por lo que hacíamos nosotros, eso fue lo más raro que vi. Después sí, en otros países en Latinoamérica también vi cosas raras, porque vos decís, no, bueno, vas a Ecuador y te parece que es más parecido. No, totalmente distintos y me pasaron cosas tremendas en algunos lugares que no te las esperás, de tener que salir
rápido de un estadio porque se colapsaba la puerta del hotel y después en todos los pisos había gente que había alquilado habitaciones y no podíamos estar, teníamos que mudarnos de hotel. Mirá, Rolling Stones, delirio. tremendo. Delirio. ¿Y extrañas algo de esa parte o no? Y algo de nostalgia te da a veces. Cuando estás ahí, que te está pasando, y tenés 15, 16, 17, está todo bien. Ahora que tengo 34, creo que me jodería un poco más bancármela. Pero en ese momento era muy divertido. ¿En un momento estuviste cerca de jugar al fútbol profesionalmente? Cerca no. Pero Nunca estaba estuve ahí, cerca. al menos dentro del menú de Siempre opciones. estuvo en mi vida el deporte en general, pero mi papá es profesor de tenis y venía de esa escuela de hacer deportes de todos los colores. Entonces, no, me encantaba el fútbol, me encanta el fútbol. Y bueno, estaba muy, muy cerca. Tenía un compañero de colegio que jugaba en Sportivo Italiano. Entonces yo como un poco le seguía los pasos y trataba, pero él era muy bueno y yo no tanto. ¿Tuviste que elegir en algún momento o no? Entre No sé fútbol si... y actuación. en realidad no es que tuve que elegir. El deporte me expulsó. La profesión te eligió a vos. La profesión me eligió a mí y dije, no, esto va a ser más fácil. ¿Te hubiese gustado igual? Sí, claro. Sí. Sí. Siempre tengo como ese deseo, a veces me pasa, ¿no? Que es la peor profesión del mundo la que voy a decir, después de árbitro. Director técnico. Dije varias veces, viste, digo, che, pero esto me encanta, el ver la táctica, la estrategia, de dónde va. Y es un fantaseo con eso, pero nada, es O hacer el difícil. curso al menos, ¿no? Claro, decís, bueno, ok, pero no importa, dirigir un equipo amateur en cualquier lugar ya me estaría bien. Pero mirá qué loco porque tu profesión, la otra, te llevó a estadios también. O sea, estuviste en algún estadio y de alguna manera también dirigís un equipo, porque también con la productora, cuando eras... Parecido. Eso también tenés ahí como algo a cargo. Ahí hay un cruce también interesante. Incursionaste también en el mundo streaming. Ujú. De ahí que aprendiste que también, o sea, el lugar estaba buenísimo, no funcionó, ¿No? como puede pasar también con todo lo digital, como hablábamos, bueno, de esa experiencia que No, ¿qué de ahí aprendí? hice un máster. Máster en lo que no hay que hacer. Em, Pero llevado también a que por ahí alguien está emprendiendo, digo, ve esto, ¿qué puedo aprender de me la jugué? Me puse un emprendimiento y ¿en qué momento te diste cuenta que no funcionaba? ¿Qué aprendiste? Tuve 3 restaurantes también y los tuve que cerrar. Uno en la pandemia, 2 después por diferentes motivos. O sea, emprender es eso. Es abrir y cerrar la puerta y que alguien apague la luz. Qué sé yo. Hay algo de tirarse un piletazo que vos podés controlar ciertos factores. Hoy en día te diría, ahí lo hubiese arrancado mucho más chico, con menos cantidad de gente, con equipos más reducidos para tener más control sobre algunas cosas. Pero bueno, tampoco si no lo hubiese hecho nunca hubiese aprendido de eso en particular. No soy de renegar de los fracasos, ¿viste? No, me parece que ahí hay... Me voy a caer en la frase trillada de, bueno, sí, si no se fracasa, se aprende, porque sí se fracasa para mí. Fue un fracaso en algún punto para mí, porque me dolió. Si te duele es un fracaso en algún punto, pero no es un fracaso todo lo que me dejó. ¿Eso te Porque lleva tiempo procesarlo y darte cuenta? O sea, hoy lo ves así de manera más sana, en ese momento te querés morir, ¿o no? en ese momento la pasé muy mal, Ah. la pasé muy mal y sí, me deprimí bastante. Pero de vuelta, como te decía antes, salgo rápido de los pozos. Como, no me gusta estar en... No me gusta viste, hacer alarde o ser un fanático del pozo. Soy de meterme un rato y bueno, salgo y bueno, ¿ahora qué? ¿Y en qué momento crees que uno o tenés que darte cuenta que che, esto ya no va? O sea, y dejar un poco el ego de lado, ¿no? Decir, bueno, a ver, esto no está funcionando. Ego, digo, en el sentido de que, che, es un proyecto, le estoy poniendo todo. ¿Cuándo me di cuenta? Sí, En ese caso, sí, o en al general. toque. Ah. Los 2, 3 días ya sabía que no iba. ¿Y cómo? ¿Por qué? Y porque hay indicadores que son como los de un avión. No fallan, ¿viste? Decís, bueno, no se abrieron los flaps, listo, no levantó. Va contra la pared, si no lo frenas antes. Entonces, sí podés frenar mano y achicar el golpe más duro. Pero tenés que asumir que a los 3 meses lo tuviste que cerrar. Y eso duele. Obvio que duele. No es gratis. Y hay algo de esto de la resiliencia argentina que no caemos, volvemos a levantarnos, caemos. ¿Es cansador o ya es una cuestión que tenemos adentro casi que en el ADN? Y para mí el argentino lo tiene como materia principal, debería estar en los colegios, directamente.
Resiliencia se llama la Claro. materia, vas ahí, te golpean un poco, salís y te Bien. acomodás. Sí, estamos muy acostumbrados a que las cosas cambian muy rápido y vamos a tener que estar más acostumbrados, porque para mí lo que viene es tremendo. Le doy mucha bola a la IA y a todo ese mundo. Estuve justo en un curso este fin de semana que pasó y se viene otro mundo para mí, totalmente distinto que el que no esté adaptado a que de un día para otro las cosas le cambien totalmente, la va a pasar muy mal. ¿Qué aprendiste de este curso o qué estás viendo en cuanto a la inteligencia artificial que te interesa ese tema? Y hace 5 meses atrás todo era ChatGPT o todo Claude. Sí. Que decís, bueno, ¿qué cambió? En el medio, sí, no, habla lo mismo, hace, no, bueno, cambiaron 8.000 millones de cosas. Cuando empezás a ver, hoy en día, pues, con Claude, el código, puedes codificar como si fueses porque le puedes preguntar todo y te dice qué hacer. Entonces, como si fueses un programador y armás cosas que hace 6 meses atrás no lo podías hacer nunca en tu vida. Y es increíble. Y en cuanto a la ficción, ¿crees que vamos hacia algo más homogeneizado hecho por inteligencia artificial o que lo artesanal, el actor, la actriz va a seguir estando? No, para mí convive en esos mundos. Hay otros laburos que lamentablemente para mí van a volar, porque como voló en su momento el tipo que tocaba el botón del ascensor, no sé. Pero esto cada vez más rápido para mí dentro de ese proceso. Por eso digo que la adaptabilidad va a tener que ser muy grande y sí, qué sé yo, como materia, yo trataría de ser lo más plástico posible, ¿no? O sea, a mí me sirve el psicólogo y otras cosas más que tengo alrededor, pero mientras más entrenas la cabeza, más fácil es adaptarte a cualquier cosa. ¿Pensás en el futuro? Sí, todo el tiempo. ¿Te inquieta? Me divierte a mí. Me parece un desafío, como que está bueno. A veces me genera incertidumbre, pero es la historia de mi vida, la incertidumbre. Recién hablamos de esto de emprender, ¿no? Y como tenés que hacer equipo. ¿Qué tan importante es ese equipo con el que emprendés? Todo. Más que uno mismo, creo yo. Porque son los que van a ejecutar después y van a tener como tenés un equipo que va para atrás, es muy difícil hacer cosas que estén buenas. Y bueno, he visto de todo. Y hay que saber también ver y decir cuándo hasta acá y cambiar, si hay que cambiar. Y que todo vaya un poco en pos del proyecto, ¿no? Obviamente manteniendo, lo más importante para mí son las relaciones humanas y esto de saber conversar con la persona que tenés al lado, no solamente liderar y decir, bueno, sí, te inspiro porque yo hice tal cosa, tal otra, sino que en esa conversación que tenés con todo tu equipo alrededor, entiendas que va a depender mucho de cómo les hables, qué les des de herramienta también. Eso como ofrecer. cambió, recién hablábamos cómo cambiaron las cosas, el tipo de liderazgo, ¿no? Como antes era el líder era el que imponía el miedo y ahora el que inspira, me parece también. Vi esos líderes por todos lados, sí. Era una forma que funcionaba en ese momento y, ok, que yo no comparto ni ahora ni antes, pero el mundo cambió. Hoy alguien te dice algo, digo, tenés algún líder que te dice algo, un jefe que te dice, no, ¿por qué hiciste tal cosa? Dame media vuelta, te fuiste y hiciste otro laburo. Antes era muy difícil cambiar y adaptarse. Y hoy me parece que las nuevas generaciones, antes hablábamos, tengo una hermana de 13 años, lo que veo yo es que viven en un mundo viste, que es muy etéreo, nada pasa en la realidad, todo pasa por lo virtual y que realmente es complicado. En mi generación, una generación un poco más atrás también, esa cosa de lo tangible todavía está muy sostenida. Y yo creo que cada vez va a ser más importante encontrar esos espacios porque si no, nos vamos a volver locos. Los refugios analógicos. Bueno, Tengo ganas de abrir un videoclub, te claro, juro. está bueno. Sí, sí. El próximo emprendimiento. Y sí, Entonces. podría ser perfectamente. Un club, aunque sea. Un Sí. club de video. Tenemos un juego que se llama Banco una banda. Te voy a leer algunas frases y vos me tenés que decir si bancás una banda, si bancás hasta ahí o si no bancás nada. Dale. Es mejor asegurar un ingreso estable que arriesgarse por un proyecto propio. Y esa te digo que banco hasta ahí porque depende de la posición en la que estés. Hoy cualquiera puede vivir creando contenido. También banco hasta ahí, estoy muy tibio. ¿Podés ahondar o no si querés? No, lo digo porque de verdad cualquiera puede crear contenido, pero hacer contenido que te paguen por eso es difícil. Claro, eso de hecho, viste que ahora muchos pibes con la pregunta que quiere hacer dicen, bueno, o futbolista o youtuber, Ibai, bueno, el número uno, Obvio. dijo, mirá, no todos pueden vivir de ser No, youtuber, no, o sea, no. no es posible. No.
Así No lo que es. es verdad que genera a veces una ilusión, pero que es irreal. No lo es. Reinventarse es más importante que sostener lo que ya funciona. Para mí banco una banda. En esta industria, el talento es más importante que las decisiones. No, esa no banco nada. Porque siento que no. Que las decisiones son siempre lo más importante. Más allá, vos puedes no tener tanto talento, pero si lo laburás mucho y tomás buenas decisiones, te va a ir mejor. Es clave aprender a manejar la plata desde joven. Banco una banda, sí. Hay algo en eso que a mí no me enseñaron y me hubiese gustado aprender un poquito antes. Después me acomodé, pero de entrada gasté mucha plata que no tendría que haber gastado. ¿Te hubiese gustado tener educación financiera? ¿No? Me hubiese gustado que alguien me diga, no, flaco, no te compres un auto que vale más que tu casa, ¿viste? O que te digan, no, esto no, por acá te conviene más invertirlo en tal cosa. Eso me hubiese gustado. ¿Y ahora te llevas bien con esa parte? Sí, de hecho me gusta mucho temas finanzas. Me parece, es muy interesante y trato de invertir en la bolsa, básicamente. Y te asesorás, digo, Sí, sí. tenés amigos. Sí, no, kamikaze no, kamikaze. Soy bastante kamikaze, pero en esa tengo amigos y gente que está en ese mundo y me asesoro bien. Hablamos mucho de eso, de los cambios, de aprender, de la resiliencia, de volver a empezar. Si alguien está en ese momento donde no sé si abrirme algo, si no, ¿qué le dirías? Desde mi postura, que lo haga, qué sé yo. No vas a ver nunca que hay del otro lado de la puerta si no la abrís, ¿no? Gastón, empezaste a trabajar muy de chico. ¿Cómo fue el vínculo con La Plata, por ejemplo? Y sí, 8 años tenía cuando empecé. Mis papás cobraban, había una cuenta donde te depositaban básicamente la plata por actores. Y después, me acuerdo de las primeras cosas que me compré también, ¿no? Ellos como que trataban de administrarme un poco, pero yo les decía, quiero mi plata. Quiero mi plata y quiero comprarme cosas. Me compraba una Play, me compraba como juegos, básicamente, de chico. Y después, ya un poquito más grande, empezaba a tener... ¿Sabes cuándo empecé a tener conciencia? Tengo una anécdota muy buena en la gira que me fui a Israel. Hicimos escala en Madrid. Y ahí me compré una pelota de fútbol de las chiquititas del Real Madrid que era toda plateada. Esa fue como la primera compra que yo sentí. Yo dije, ok, soy el propio ministro de Economía de mi gobierno. Claro. Que tenía 13 años. Y sentí poder por primera vez, porque dije, ok, se puede hacer algo con esto. Y acá antes lo veía como otra cosa. Y a partir de ahí, hay algo que me hizo clic en la cabeza para mí y empecé como a tomarlo como con otra responsabilidad. Y era chico. Pero igualmente seguí cometiendo errores de más grande. Porque aparte, cuando tenés 13, 10 o 15 años, vos dependés de tu mamá, de tu papá, que te den plata. Obvio. Acá vos eras de eso, tu propio administrador. No sé cómo si tus hijos te daban ese dinero para que lo uses como vos quieras, pero también te posiciona diferente al resto de tus compañeros, no de elenco, digo, de tu compañero de colegio, de amigos. Sí, obvio. Sí, a los 17 años me había podido comprar mi auto, a los 20 me fui a vivir solo. Pero a los 20, como me había gastado gran parte de esa plata, me fui y me con una mano adelante y otra atrás. Y mi hija me decía, no, pero estás loco, ¿cómo te vas a ir? Y yo le dije, mira, a mí me va a ir bien. O sea, tenía fe en que iba por ese lado y ese año fue el de graduado justo. O sea, imagínate que salió perfecta la jugada. Podría haber salido mal, sí, pero hay algo de la intuición que para mí también es muy importante, ¿viste? Más allá de que soy muy racional, intuitivamente está bueno seguir un poco tus corazonadas. Y con tema plata, ¿te asesorabas, buscaste asesoramiento, tuviste que buscarlo de repente? Sí, en esos años todavía no terminaba de conectar con ese mundo, siempre estaba más pendiente de comprar cosas. Y ya a los 24, 25 años sí, empecé más a asesorarme con cosas de banco, ¿viste? Comprar acciones, bonos, cosas relacionadas con la bolsa y todo ese mundo. Como invertir, básicamente. Y hacer que la plata que estaba parada trabajara para mí. ¿Aprendiste a razón de haber hecho alguna compra de más, quizás? Sí, sin dudas. Compré algún auto que no tenía que comprar, algunas cosas que no tendría que haber comprado, pero en líneas generales, la verdad que está bien, me tenía que mimar, me lo merecía. ¿Para qué trabajamos? Laburo de muy chico, hace 26 años. Gracias, Gastón. Vamos. Esto fue Banco Una Banda. Si les gustó, denle like, pueden comentar, pueden dejarle un mensaje a Gastón también y nosotros nos encontramos el próximo episodio.